Historia enviada por Alicia. Siempre que veo un vestido de bolitas, me recuerdo de mi mamá. Pero para contarles de esto, tengo que regresar a cuando yo era joven y me casé. Y éramos muy felices con mi esposo. Lamentablemente, no pudimos tener hijos. Siempre quisimos que mi mamá tuviera la dicha de ser abuela y de que se escucharan pequeños pasos y risas en la casa, pero no se pudo hacer. Al tiempo de casados, mi esposo falleció. Tuvo una complicación del corazón y quedé sola. Mi madre me dijo que fuera a vivir con ella. Eso me brindó mucho apoyo, consuelo, y yo tenía una muy buena relación con mi mamá. Pasó el tiempo y yo trabajaba como maestra. La dejaba a ella por las mañanas y por las tardes la ayudaba porque vendía atolito, chuchitos, tostadas, rellenitos en la puerta de la casa. Mi mamá, muy humilde, y como éramos solo 2 mujeres, tratábamos de ganarnos la vida honradamente. Mi mamá trataba de ser muy económica en todo. Yo le daba su gasto, pero miraba que no gastaba mucho y tampoco se vestía muy bien, sino humildemente. Y una vez la saqué a pasear y le dije que ella podía escoger el vestido que quisiera. Caminando en uno de los centros comerciales, le gustó el vestido, que tenía bolitas. Y yo se lo compré. Le gustaba tanto que lo llevaba a la iglesia, se lo ponía los domingos. Si había una celebración, un cumpleaños, ella se lo ponía. Si tenía reunión con las señoras de la iglesia, le gustaba salir con su vestido de bolitas. A veces yo le decía, ay mamá, parece que no tienes otro vestido, van a pensar que eres una calcomanía. Y me decía, no, si es que me gusta mi vestido. Yo le decía, ¿quieres que te compre otro? Y me decía, no, ¿para qué vamos a gastar? Este está bueno, está muy bonito y a mí me gustó mucho y me queda bien. Como no era gordita y le tallaba bonito, ya se sentía muy coqueta. Decía que le gustaba mucho porque se lo había regalado en el Día de la Madre. A mi mamá le gustaba mucho el pollo campeón. Era algo que de vez en cuando yo le llevaba. O la llevaba a comer. Un día que llegué del trabajo, le llevé sus piezas de pollo. Entré a la casa y le dije, mamá, ya vine, pero ese día ella no había sacado venta. Y pensé, bueno, es un día lunes, no se vende. Y no me contestó. Y yo le dije, ya regreso, solo voy por tortillas. Cuando regresé con las tortillas, me pareció extraño porque ella no salió del cuarto. Y entonces fui a ver qué pasaba. Y ella estaba en su cama y no se movía. Mi mamá tenía 70 años. Me tuvo grande. Y no aparentaba que hubiera estado enferma. Según me dijeron, fue del corazón. Para mí fue inconsolable
Fue un momento bien difícil, fue una etapa en mi vida muy dura, porque había perdido a mi esposo y ahora perdía a mi compañera de vida, a mi mamá, la persona que más amaba, la que se encargó de criarme y de cuidarme y de sostenerme en los momentos más difíciles de mi vida. Empecé a quedarme sola en la casa, normal, pero a veces uno puede llegar a perder la noción de ciertas cosas y yo perdía esa idea de que mi mamá había fallecido. De repente miraba a mi mamá con su vestido de bolitas, que estaba parada en algún lugar de la casa. Y le decía: mamá, ¿qué estás haciendo? Y después reaccionaba: no, mi mamá no está. Oía ruidos en la noche y ella antes acostumbraba a lavar los trastes de noche. Y corría a la cocina con la esperanza de que ella estuviera, pero volvía otra vez en razón: mi mamá no está, mi mamá falleció. En mi habitación no había puerta, sino una cortina. Y varias veces vi la figura de mi madre, que se podía ver que estuviera del otro lado de la cortina. Siempre la miraba con su vestido de bolitas. Tal vez pudo haber sido porque al final de todo yo decidí que mi mamá fuera enterrada con el vestido que más le gustaba. Y era así como la miraba, con ruidos que escuchaba en la casa, que a veces bajaba las gradas, que a veces oía que abrían la puerta y era ella, y que de reojo podía ver a mi madre con su vestido de bolitas. Tuve un problema muy fuerte en el trabajo y me despidieron. Me acusaron de que yo había robado algo y no era cierto. Con eso se libraron de darme mi finiquito y no me dieron nada de dinero cuando me despidieron. Y empecé a verme en una situación económica muy difícil. Yo sentía que a mí no me salía el atol como a mi madre. Intenté buscar un trabajo y no conseguía. Pero eso no fue lo peor. Uno de los sobrinos de mi mamá empezó a llegar a la casa y a decir de que yo tenía que desocuparla, que esa casa no era de mi mamá, que esa casa era del hermano de mi mamá, y que ya que no estaba mi mamá, yo tenía que irme de ahí. Me preocupó mucho porque mi mamá siempre me había dicho que esa era mi casa. Pero algo que pasó es de que, aunque yo movía todas las gavetas y todos los lugares, no encontraban ni la escritura de la casa o ningún solo documento que dijera que la casa había sido de mi mamá. Mi mamá no me había dejado nada de herencia, más que eso, pero solo de palabra. Pero esto no lo creían, o sea, mis primos, mi sobrino no creía nada de eso, la familia no creía nada. Y empezaron a pedirme, al punto de que una vez llegó un abogado y dijo que yo tenía que desalojar por la ley. Sin trabajo, sin dinero, y encima de esto, llegó un punto en el que me agobié
y me puse a llorar. Oí otra vez un ruido mientras estaba llorando y sollozando. Y dije en voz alta, no, yo sé que mi mamá murió. Yo sé que estoy en una situación difícil y que esta vez no me puede ayudar mi mamá. Había olvidado que mi mamá una vez me había enseñado una cajita. Pero a esa cajita yo nunca le puse caso. Era como un pequeño cofrecito. Y tenía un candado. Nunca lo intenté abrir porque no sabía dónde estaba la llave. Pero tampoco pensé que mi mamá pudiera tener algo ahí a veces. Me imaginé tal vez que pudieran haber estado ahí las escrituras de la casa. Pero por otro lado decía, no, si mi mamá tampoco tenía suficiente dinero y es posible que tal vez sí solo le hayan prestado la casa para vivir, que nunca haya podido solventar eso y arreglar nada de la casa. Y no me atrevía a romper el candado de la cajita. Pero escuché un ruido en la cocina. Y arriba de la estantería, donde mi mamá guardaba varias de sus tazas preferidas, que yo no había movido tampoco porque todo estaba como ella lo tenía, había un canastito. Y era un canastito en el que arriba tenía lana. Típico, sencillo, se miraba viejo, hasta ahumado se miraba ese pobre canasto. Y cayó de repente. Me asusté porque no había forma como, a menos que algo lo hubiera empujado, alguien lo hubiera empujado desde la parte de arriba. Había estado ahí por años, yo siempre lo había visto, pero nunca me interesó qué podía tener ahí. Chiles secos, semillas, especias. O solo lo tenía ahí de adorno de algún momento en el que fue a algún viaje o alguien se lo regaló. Pero cuando cayó ese canasto, adentro estaban las llaves. Y pensé, esas son las llavecitas del candado del cofrecito. Las levanté y fui a abrirlas. Y habían dos cosas. Una de ellas era las escrituras de la casa, que estaban bien dobladitas, como mi mamá las guardaba en un pañuelito. Y lo otro, una cuenta en el banco. Eran ahorros de casi toda su vida. Ella ahorró. ¿Cómo fue que iba al banco? No me daba cuenta, pero ella se iba y ahorraba y lo dejó, y me dejó como beneficiaria. Pude salir de toda esa situación y quedarme en la casa. Puse un negocio y he salido adelante. Pero ya no volví a ver a mi mamá. No como la miraba a veces de reojo en la casa, ni volví a escuchar más ruidos. Creo que ella quería que yo descubriera lo que había ahí. A veces no movemos las cosas de su lugar cuando alguien fallece, porque sentimos apego y no sabemos lo que tienen guardado. Otras veces solo las tiramos. Pero creo que el mejor recuerdo que tengo de mi madre
y la mejor enseñanza que pude tener es de que podemos pensar no solo en el presente, sino en el futuro. Ella pensó en el futuro, pensó en mí y no descansó hasta que me mostró su tesoro. Aunque realmente yo me siento que fui el tesoro que ella dejó. Suplico, yo soy como cualquier padre. Tengo 2 hijos a los que quiero y estoy dispuesto a proteger por encima de todo. En particular a la niña, pues su hermano desde tiempo atrás se marchó para hacer su vida. Un padre siempre quiere a todos sus hijos, pero he de confesar que desde que nació sentí mucho más cariño hacia Amy, pues la vi tan delicada y tan frágil que temí que este mundo tan podrido le hiciera daño. Por eso me prometí protegerla como diera lugar. Cuando era niña la ayudé con sus tareas y cuando se sentía demasiado cansada o no podía con algún trabajo yo la mandaba a jugar y terminaba su labor por ella. Siempre sacaba 10. Por eso también tuve en varias ocasiones que defenderla de los regaños de los profesores. Incluso de sus compañeritos que la maltrataban o las otras niñas que le tenían envidia, pues mi Amy es muy talentosa y guapa. Creo sinceramente que este mundo no está hecho para ella. Cuando terminó la prepa comenzó a estudiar psicología y ella es muy altruista pero muy sensible. Por eso le dolían tanto las críticas que comenzaron a hacerle los profesores respecto a sus trabajos. Yo mismo tenía que ir en varias ocasiones a la universidad para hablar con ellos. E incluso llegué a sobornarlos con tal de que pasara bien el semestre. Sin embargo, cuando sus compañeros comenzaron a aislarla, ella se derrumbó. No la invitaban a fiestas y tampoco querían hacer equipo con ella. Amy siempre me preguntaba por qué nadie quería ser su amigo. A lo que yo le respondía que era una chica bella e inteligente, 2 virtudes que pocas personas soportan. El año de estar en la carrera mi hija tomó la decisión de salirse porque quería estudiar modelaje. Yo por supuesto la apoyé y le pagué los cursos previos. Pero al ver la corrupción que existe en ese mundo decidí retirarla de allí. Justo 2 días antes de que recibiera una carta de la Academia de Modelos donde la rechazaban por no llenar las medidas necesarias, y tampoco por tener la altura y las grasas requeridas. Obviamente sabían que se la aceptaban o pagaría a las demás. Aún así me puse contento porque me había ahorrado el trabajo. Oculté la carta para que mi niña no se desanimara, pero no lo pude lograr por mucho tiempo, pues al no ver respuesta alguna se deprimió y comenzó con problemas alimenticios, por lo cual tuvimos que internarla de emergencia y someterla a un tratamiento psiquiátrico por algunos meses. En cuanto se repuso, decidió estudiar canto. A mí en lo personal me encantó esa decisión, pues el mundo del canto está menos maleado que el del modelaje. Eso lo pude comprobar cuando le iba a dejar a sus clases, ya que sus compañeros se veían tranquilos y el profesor me parecía una persona decente. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse mal justo en este periodo, pues me di cuenta que en su Facebook mi hija empezaba a poner frases de amor no correspondidas y decía sentirse mal. Yo le di su espacio por lo que no le di like a sus comentarios, y me limité a subir fotos de nuestra familia. Pasaron las semanas y de repente cuando estábamos comiendo a mí nos preguntó a su madre y a mí si podía traer a su novio a la casa, un chico que había sido uno de sus compañeros de canto. Aquella pregunta me cayó como una bomba, pero mi mujer le dijo que no había problema alguno, lo cual ocasionó una fuerte pelea esa noche. Cuando conocí al chico me dio desconfianza pese a que era guapo y parecía bien educado. También era unos años mayor que mi hija y se notaba que había tenido una vida poco decente. Fiestas, alcohol, salidas en la noche, otras novias y quién sabe qué otra cosa. Pero eso no parecía importarle mucho a mi Amy. Era obvio que mi hija ante tales circunstancias necesitaba aún más de mi protección. Hablé seriamente con el chico de nombre Julián y le dije que si quería estar con Amy lo haría, pero yo estaría con ellos las primeras citas. Esto para evitar que pudiera aprovecharse de ella. Así que íbamos al cine los 3, los invitaba a comer, a conciertos y a otras salidas. Traté de serme amigo de su novio, incluso llegué a darle algunos regalos, pero me era imposible. Lo veía como un enemigo que quería quitarme lo más preciado de mi vida. Por su parte, Julián trataba de sobrellevarme, pero se notaba que sus esfuerzos no eran sinceros.
por lo cual redoblé la vigilancia con mi hija hacia sus salidas. Le dije a Amy que me tuviera confianza de contarme todo lo que sucedía en su relación. Esta situación duró aproximadamente 10 meses. Un día llegó mi hija llorando porque su novio quería romper con ella y se alejaron por 2 semanas aproximadamente. Mi hija se hizo daño a sí misma y terminó en el hospital. Yo estaba deshecho de ver el terrible dolor que había caído a mi pequeña. Quise ir hasta donde estaba aquel mal hombre y golpearlo hasta que le pidiera perdón por el daño que le había causado, pero al final me contuve. Cuando Amy estuvo mejor me preguntó si Julián le había llamado durante ese tiempo y le dije que sí para no herirla. Pero también yo estaba tan furioso con él que no quise tomarle el recado. Ella entonces llorando me dijo: «Es que yo lo amo, papá. Sé que es el amor de mi vida y haré todo lo posible para recuperarlo». Al ver su determinación, la rabia, la tristeza y el dolor me invadieron simultáneamente. Quería que ese muchacho se alejara de ella, pero a la vez que pagara por todo el dolor que le había causado. ¿A qué estarías dispuesta, hija?, le pregunté. Soy tu padre y puedes confiar en mí. Hacerlo un amarre, papá. No quiero perderlo. Confesó después de dudarlo y enseguida rompió en llanto. Después de meditarlo por unos segundos le respondí: «Muy bien, Amy. Cuando te recuperes veremos qué se puede hacer». No soy un hombre adinerado, pero con tal de ver feliz a mi hija y desquitarme con Julián tomé mis ahorros y pedí un préstamo. Enseguida me dirigí al mercado de Sonora a buscar una bruja que me había recomendado un compañero de trabajo por ser muy buena en cuestiones de amarres. La mujer me echó las cartas y me habló sobre el problema de mi hija y de Julián. Estamos en el momento perfecto para trabajarlo. Se ve que el espíritu de este joven está muy debilitado por los problemas que tiene en la casa y porque anda muy mal económicamente, comentó mientras señalaba 2 cartas. Puedo hacer un amarre de 3 años, pero no va a ser nada barato, pues este chico tiene una luz especial y hay que doblegarlo como dé lugar. De adelanto son 15,000 pesos y debes venir con tu hija cuando ella esté menstruando. También debe traer algún objeto que haya pertenecido a su novio. Yo le daré las instrucciones para que lo trabaje con la ayuda de mi santa muerte. Llevé a mí con la mujer y ella cerró la puerta y yo me quedé afuera esperándolas. Tuve dudas sobre mis actos y no me parecía muy correcto ante los ojos de Dios. Sin embargo, ya no me podía echar para atrás. Mi hija salió llevando consigo una muerte a la cual la mujer le aconsejó prenderle velas y darle de comer dulces y manzanas con miel. Yo soy católico y no me gustaba la idea de tener una estatua de este tipo en mi casa. Aún así a mí la escondía muy bien para rezarle. Pero la mirada de agradecimiento que me dirigió en ese momento no tenía precio. Durante los siguientes días la escuchaba repetir una oración que decía más o menos así: «Todos tus pensamientos son dominados por mí, al igual que tus sentimientos, y toda tu mente es dominada por la santa. Yo te necesito, te llamo y te pido que me vengas a buscar. Ante mis pies tú estás sometido». Aproximadamente a la semana que hiciera que el amarre, el chico tocó nuestra puerta. Yo le abrí y él pidió hablar con mi hija y me dijo que estaba muy arrepentido y que la extrañaba bastante. Yo, aparentando frialdad, lo recibí y llamé a mí para que platicara con ese chico en la sala. Mi hija bajó y le ofreció una bebida que ya había preparado por consejo de la bruja y él la tomó toda. De vez en cuando bajaba para escuchar su conversación y ella lloraba en sus brazos y él le pedía perdón. Incluso le hizo el juramento que nunca más la volvería a dejar. Una vez terminada la visita, cuando Julián se retiraba, yo aproveché para comprobar la efectividad del trabajo de aquella mujer. Encaré por sorpresa al chico y le dije que tenía la obligación de hacer feliz a mi hija, y que si llegaban a cortar algún día lo veía con otra mujer lo iba a lamentar. El chico se mostró muy sumiso y aceptó los términos. Aunque yo lo odiaba y deseaba que se alejara de mi hija, de confesar que me gustaba maltratarlo. Era como tener un animal indefenso que regresaba a pesar de ser golpeado. Lo hacía trabajar en la casa arreglando las ventas, haciendo jardinería, pintando la casa o realizar alguna reparación que necesitara. A veces mi esposa y yo le ofrecíamos de comer, pero otras ni agua le dábamos. Por otra parte, veía con dolor que Amy se iba enamorando cada día más de Julián. Mi hija, con 25 años, era una señorita y su novio se veía más experimentado. Por si fuera poco, ella ya quería tener relaciones con él. De eso me di cuenta cuando supe que mi hija tenía un blog en el que llevaba una especie de diario.
en el cual expresaba a manera de poema lo que sentía. Observé que comenzaba a interactuar con otros usuarios pidiendo consejos. No me malentienda, hice esto porque necesitaba protegerla. El mundo es un lugar terrible y en él hay muchos depravados que le hacen daño a las mujeres. Para evitar que se aprovechara de mi hija durante todo un año volví a salir con ellos. Pese a que Amy me reclamaba y amenazaba con huir de la casa, me mantuve firme. Al final ella aceptó las condiciones y una vez que la vi tranquila a mi hija por las publicaciones que hacía en su blog pude dejarlos salir solos. Meses después mi hija quiso volver a estudiar y se decidió por la carrera de enfermería. Su novio la apoyó en todo. Le llegó a comprar útiles, libros e incluso hacerle algunas tareas y a pagar sus fotocopias. También iba por ella al terminar sus clases. Yo veía todo esto con mucho coraje y me comenzaba a sentir inútil para mi hija. Buscaba verlo a diario y le llamaba antes que a mí para que la fuera a recoger. A mí comenzó a faltar a sus prácticas pues me llegué a enterar que mi hija, a falta de amigos y compañeros con los que se llevara bien, prefería utilizar ese tiempo para irse de pinta con Julián. Cuando comenzó a reprobar sus materias yo hablé seriamente con él. Le dije que él era el culpable de las malas notas de mi hija y por ello debía apoyarla ayudándole a estudiar para sus exámenes finales y haciendo algunas investigaciones que le pidieran. Sin embargo, esto hizo que ella aún pasara más tiempo con él. Me di cuenta que incluso burlaba mi vigilancia para pasar un rato solas. Un día llegué tarde a la casa y mi mujer había salido en encargo. Ahí encontré a Amy despidiéndose de Julián excesivamente cariñosa. Tuve un mal presentimiento pero me hice de la vista gorda. Al día siguiente, aprovechando que mi hija había salido con su madre, busqué la habitación y encontré en la basura envuelto en un pañuelo un condón usado. Pues Amy traicionaba mi confianza y su novio se había aprovechado de su inocencia. Mi más grande tesoro, vejada por un imbécil, me causaba un dolor profundo. Creo que no me hubiera sentido así ni con una infidelidad de mi mujer, a la que por cierto llevo años de no tocar. Por si fuera poco, en los días siguientes Julián no le llamó a mi hija y ni siquiera se dignó a aparecer en la casa. Amy lo buscaba por teléfono pero siempre la mandaba a buzón. En las noches lloraba por su ausencia y le dedicaba sentidos poemas en su blog. En fin, no sabía qué hacer con ese canalla que había traicionado mi confianza. Quería matarlo, pero estaba de por medio la felicidad de mi hija. Así que tuve que tragarme mi orgullo. Lo busqué afuera de su casa para platicar con él y decirle que sabía lo que había hecho, y que se tendría que casar con mi hija, que tendría que conseguir un trabajo decente y ver que no le faltara nada. Estuve esperándolo por varias horas hasta que por fin lo vi salir de la casa. Lo intercepté para hablar con él y obviamente no se lo esperaba, pero accedió a hablar conmigo. Quiero que me digas por qué carambas te estás escondiendo de mi hija. Sé que ustedes ya se acostaron y lo que haces es muy cobarde. Te voy a llevar con ella para que le cumplas. Pero contrario a lo que yo creía, él no se intimidó y me respondió: Mire señor, yo ya quiero terminar con Amy. Sé muy bien que me estoy comportando como un cobarde, pero no encuentro otra manera de hacerlo. Su hija me da bastante miedo, señor. No lo voy a negar, pues nos acostamos, pero al terminar Amy se quedó dormida y yo busqué el condón en el piso para echarlo a la basura. Estaba debajo de la cama y lo tomé, pero también me di cuenta que había una playera mía que había querido perder hace tiempo. Estaba hecha nudo y lo deshice y dentro había una blusa de su hija. Tenía hierbas, huesos de animales, cabellos, un calzón de mujer y una foto mía. Ver eso me dio mucho asco, así que lo guardé en mi mochila y lo llevé a quemar. Algo pasó ese día porque su hija ya no me parece tan indispensable en mi vida. El muy hijo de la chingada también me dijo que mi pequeña le causaba repulsión por haberlo tenido la mala, y me reclamó por los malos tratos que le había dado cuando andaba con ella en los pasados 3 años. Esto me congeló la sangre, pues ya se había terminado el tiempo del amarre, y ahora este cabrón andaba como perro sin correa. Mi cabeza se llenó de imágenes de mi hija recibiendo la noticia, llorando, sufriendo, mientras este pendejo se iba lo más tranquilo con otra mujer. Él feliz y mi hija triste, era algo que no podía tolerar. De inmediato le grité que no nos iba a salir con esas tonterías. Le recordé lo mucho que nuestra familia lo había apoyado. Le dije que ahora le cumplía en el altar a mi hija como Dios manda. El malagradecido me respondió que ya lo teníamos harto y que lo dejáramos en paz con nuestras brujerías. Lo intenté golpear, pero él me empujó y me dijo que ya no era nada de mi hija y que ya no me iba a tener consideración.
También me amenazó de gritar ahí mismo lo que me había hecho para ser su novia si no lo dejaba ir. Los días siguientes me preocupó la salud y el estado mental de mi niña. Ella estaba muy triste por la ausencia de su novio y para consolarla compré un nuevo chip y me hice pasar por Julián. La llamaba por teléfono para después colgarle y le enviaba mensajes diciéndole que estaba confundido y que por favor necesitaba un poco de tiempo. Hasta que poco a poco dejé de mandarlos para que ella se hiciera la idea de que su novio no iba a volver. Ella desesperada me confesó a gritos que ya no quería vivir, que no había nadie en el mundo que la amara y me pidió que la volviera a llevar con esa mujer para hacer un nuevo amarre, o de lo contrario se iba a quitar la vida. Me puse de rodillas ante ella, la abracé y le pedí que no hiciera eso, que si moría yo me iba a ir a la tumba con ella. Le prometí juntar el dinero necesario para traer a Julián de vuelta y hacer que él pagara todo el sufrimiento que había causado. En ese tiempo los negocios andaban flojos y tardé mucho tiempo en reunir una sola cuarta parte del dinero. Aún así fui a ver a la bruja para ver qué podía hacer. Sin embargo, mientras caminaba hacia el mercado de Sonora se me ocurrió una idea. Misma que le hice saber a aquella mujer que en el principio miró con asco y horror mi petición. Pero al final accedió a hacerme el trabajo advirtiéndome que el precio sería 4 veces más alto. Yo acepté gustoso y aún sabiendo que debía trabajar toda la vida para esa señora. Pero eso sí, los resultados serían mucho mejores. Y esto me trajo aquí, doctor. Verá, quiero que trate a mi esposa y que la vayan caminando para que acepte nuestra separación. Pues quiero vivir con mi hija ya que le mandé a hacer un amarre. Ella es tan inocente y el mundo está malo y qué mejor para protegerla que su propio padre. Yo soy el único hombre que no le va a fallar. Además sirve que así supere rápido a Julián, a quien se la vive dedicándole pensamientos en su blog. Por favor, doctor, ayúdeme. Ya sabe que me costó mucho trabajo abrirme con usted. No se me eche para atrás, por favor. Una vez terminada la confesión, mi amigo se quedó perplejo. Lo único que acertó fue caminar en silencio hacia la puerta de su consultorio. La abrió y señalando la salida le advirtió a aquel hombre que no se volviera a parar por allí. Hoy voy a compartir contigo pareciera salido de una película de terror, pero no. Todo es completamente real y verídico. Aún era un estudiante cuando todo comenzó. Me gustaría que muchos de los nombres y lugares donde sucedieron los hechos quedaran en el anonimato, por respeto y discreción a terceras personas que se pudiesen ver ofendidas en mis vivencias. Soy nacido en Catemaco, Veracruz, lugar muy conocido por ser zona de brujos, chamanes y todo ese tipo de santerías, limpias, amarres y más. Desde muy niño crecí y viví en ese ambiente. Mi padre era un hierbero, que si bien no era un brujo conocido ni mucho menos de renombre, tenía gran reconocimiento y cariño de la gente que lo conocía, por su gran fe a los santos y al mismo Dios eterno. Mi madre era una persona noble, que siempre apoyó a mi papá en sus trabajos, a pesar de no estar de acuerdo con sus acciones de curación. Con el paso de los años se fueron haciendo más notables los problemas económicos y de familia en nuestro hogar. Mi padre comenzó a enfermar de la presión alta y de la diabetes. Yo ya contaba con unos 19 años de edad, y viendo la situación en la que me encontraba junto a mi familia, me sentía demasiado presionado. Mi madre trabajaba en una casa haciendo labores de limpieza, pero aún así no nos alcanzaba el dinero, por lo que decidí ir a buscar trabajo un día. Yo tenía un grupo de amigos de la colonia, donde por supuesto la gran mayoría tenía que ver con personas que sabían de la magia negra y todo ese tipo de cosas que ya he mencionado. Por las tardes nos reuníamos en una tienda para jugar máquinas y echar rayuela, jugar baraja y de vez en cuando tomar un trago, de compuesto de nanchi y maracuya fermentado, que no es más que una mezcla de aguardiente y pulpa de dichos frutos en un recipiente. Este se deja reposar por unos días y se puede tomar. Una tarde les platiqué de la situación a mis amigos, mis necesidades económicas y la enfermedad de mi padre, la cual cada día empeoraba más. Uno de mis amigos me comentó que él conocía a un compañero de trabajo que se dedicaba a la magia negra. Este tenía trabajo como asistente para hacer sus encargos, como limpias y todo ese tipo de situaciones que se pudieran presentar. Sin pensarlo mucho le dije que me llevara con esta persona. En el transcurso del camino me comenzó a decir, ya en más confianza, que aquella persona con la que me llevaría era el líder de una secta satánica, que la disfrazaba al decir que hacía curaciones o limpias,
por lo que yo me quedé pensando un poco contrariado el por qué mi amigo me había mentido. Siento que en ese momento él notó mi expresión de desagrado por no decir la verdad, comenzando a decir: mira, lo que pasa es que ahorita que nos contaste tu situación, pues se me vino a la mente el que él te podría ayudar. Yo estoy ahí con ellos desde hace ya algunos meses. Mi familia no lo sabe, no lo aceptarían, y todo lo hago a escondidas, pero a decir verdad, ahí nos va muy bien. Frecuentemente nos llegan personas de dinero para pedir trabajos de magia negra que muchas veces son para causar la muerte a personas inocentes, las cuales jamás se enteran del motivo de su mal. Al escuchar todo esto me dio mucha curiosidad, ya que parecía estarme diciendo la verdad, y bajo la situación en la que yo me encontraba, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para tener algo de dinero y poder ayudar en la casa con los gastos y a mi familia. Llegamos a una mediana casa, en medio de un pequeño arroyo y unos cuantos cañaverales a su alrededor. Parecía una casa normal. Al tocar la puerta salió una chica muy bonita, que más bien parecía una niña todavía, con minifalda y tacones muy altos, una blusa muy escotada que la hacía lucir aún más bonita. Esta amablemente nos saludó diciéndonos: buenas tardes, y nos ofreció a pasar. Entrando a la casa pude observar que todo estaba pintado de color negro. Paredes, piso, muebles, todo era completamente negro. Mi amigo me dijo que me sentara y esperara un momento. Él junto con aquella hermosa chica se fueron hacia dentro de la casa. Me senté un momento y ahí estuve unos 10 minutos. Cuando vi volver a mi amigo, me dijo que pasara, que lo siguiera. Así lo hice. Me dirigí hacia adentro donde todo estaba oscuro. Solo había velas negras y rojas por el pasillo. Era lo único que alumbraba. Recorridos unos 5 espacios de entre cuartos y lo que parecían ser alguno que otro baño, llegamos al fondo donde estaba un enorme cuarto, lleno de velas, figuras de la muerte, algunos cuadros con ángeles negros, figuras con animales deformes que parecían ser mitad hombre, mitad animal. En medio había una gran figura que llamó totalmente mi atención. Parecía ser la figura de un macho cabrio de unos 2 metros de altura. Parecía ser de barro pulido, como el material del que normalmente están hechas las figuras de los santos de las iglesias. Lo que se me hizo aún más extraño era que esta figura parecía tener vida. En los brazos y las piernas tenía algo que asemejaba ser pelo de caballo verdadero. No tenía pies, tenía 2 patas con pezuñas. Los brazos eran de humano, pero completamente cubiertos de pelo. La cabeza era real, una enorme cabeza de chivo negro que parecía estar con vida, ya que al primer instante de verla, parecía como si su mirada te desafiara. Algo que me gustaría mencionar también, es que esta figura tenía una pose muy obscena, como si esta silueta se estuviese tocando sus genitales que sobresalían por su gran tamaño. Todo ese lugar por dentro estaba lleno de cosas raras y muy extrañas. Se sentía un ambiente tenso y bastante frío, a pesar de las veladoras negras por todas partes. De otro de los cuartos se empezó a escuchar el llanto de una criatura. Se escuchaba cómo lloraba de manera desesperada. Le pregunté a mi amigo discretamente si ahí también vivía alguna familia o algo así, quien pudiera tener algún bebé, y que si no sería impertinente nuestra presencia. Mi amigo solo se limitó a decir: tranquilo, no te espantes, es normal esto. Al patrón ya le hablé de ti, le conté tu situación y me dio positivo, te ofrecerá su ayuda. Eso fue lo que me dijo. Algo nervioso solo hice por seguir escuchando cómo aquel bebé lloraba. El llanto se empezaba a escuchar más cerca de nosotros, cuando de entre la puerta vimos asomarse a aquella hermosa chica que nos había recibido. Llevaba un bebé en brazos, el mismo que despedía ese llanto desgarrador. Sería una criatura de unos 2 meses, no más. Tras ella le seguía una persona completamente vestida de negro. Era un hombre muy alto, fácilmente rebasaba los 2 metros, ya que al pasar junto a la figura del macho cabrio lo rebasaba en tamaño fácilmente. Temeroso vi cómo esta persona se me acercaba y nos daba la mano. Mi amigo se la tomó y le besó como signo de reverencia o respeto, pensé yo en aquel momento. Yo por mi parte solo hice por estrechar su mano y decirle: buenas tardes. Este hombre imponía respeto pero también miedo. La verdad es que su mirada era fija y directa. Con un cuerpo robusto y voz fuerte terminaba por imponer bastante.
Al estar ahí se sentó tras la mesa de todas aquellas extrañas figuras y me llamó por mi nombre. Acércate, no tengas miedo. Sé tu situación. Yo y mis ángeles te brindaremos la ayuda que necesitas, a cambio de tu fidelidad y respeto eterno. Solo quiero saber si estás dispuesto a hacer todo desde este preciso momento. Yo puedo darte el dinero que necesitas siempre y cuando le seas fiel a mi señor rey. De entre sus cosas vi cómo esta persona sacaba un gran fajo de billetes y me decía: hoy te puedes llevar esto libremente, pero si eres capaz de sostener y presenciar la siguiente humilde ofrenda a mi señor. Muy nervioso y titubeante le dije que sí, pues sabía que al rechazar lo que fuera que tuviera que pasar en aquel momento, era volver a casa lo mismo, y con las manos vacías. Acepté sus palabras, me dijo que extendiera mi mano y así lo hice. Al tomarme sentí como una pequeña aguja se clavaba en uno de mis dedos. Me revisé notando que me salía sangre como si me hubiera hecho una profunda cortada. Mi amigo me tomó del brazo acercándome al altar de figuras extrañas y justo en medio de todas las velas puso mi mano. Al caer mi sangre en el fuego de aquella vela negra, se hizo una gran flama como si le hubiera caído alcohol. Por unos segundos me sentí mareado. Mi amigo entonces me recostó en lo que parecía ser una mesa. Yo me sentía algo inconsciente. No podía hablar. Me sentía muy débil. Pero veía perfectamente cómo mi amigo, aquel hombre y la chica se movían a mi alrededor diciendo palabras extrañas y rozándome objetos extraños por todo mi cuerpo. Sentí cómo me alzaban mi camisa. De momento comencé a sentir un dolor terrible al igual que bastante frío sobre mi estómago. Sentía como algo me estaba cortando. Lograba sentir cómo claramente me cortaban la piel. Yo quería gritar en aquel momento del dolor, pero me era imposible. No podía mover ni siquiera la boca. Solo opté por comenzar a rezar, pero a la hora de intentarlo sentía cómo mi cabeza explotaba. Al querer nombrar o siquiera intentar recordar a Dios, me hacía sentir un fuerte dolor y ardor en la cabeza, como si se me fuera a partir en dos. Yo podía ver cómo daba vueltas todo. Aunque sentía que me desmayaba, podía ver claramente cómo mi amigo me sostenía del torso, mientras aquel hombre y la chica me hacían no sé qué tanto en mi vientre. Podía percibir cómo escurría sangre bajo mi espalda. Sentía mi pantalón completamente mojado, por lo que estaba seguro que era sangre. Sentía tanto dolor y desesperación que llegó el momento en que perdí el conocimiento. Al despertar estaba acostado en el mismo lugar en aquella extraña mesa. Mi amigo me preguntó que si estaba bien, que ya había pasado todo, que no dijera nada y que estuviera tranquilo. Esto mientras aquel hombre y la chica sostenían aquella criatura entre ellos, el cual no dejaba de llorar. Al acomodarme e incorporarme recordé lo que había pasado y sentido. De inmediato me revisé el abdomen para ver si me habían cortado, pero increíblemente no tenía absolutamente nada. No había marca alguna, ni un solo rasguño, ni el dedo que me había sangrado le podía ver alguna lesión. Absolutamente nada. Estaba como si nada me hubiera pasado. Me puse de pie. Mi amigo me dijo en voz baja que viera lo que viera no dijera nada, y que por favor no echara esto a perder, porque nos podría ir muy mal a ambos, de por vida. Yo al escuchar estas palabras no pude decir nada. Solo nos paramos en un rincón a observar lo que aquellas personas comenzaron a hacer, cosas de las cuales me arrepentiría de haber visto y de haber sido partícipe en mi vida. Con enorme repudio y tristeza vi cómo aquel hombre tomaba aquella criatura junto con aquella chica, la ponían sobre la mesa donde yo había estado hacía unos instantes, poniéndolo boca abajo. Mientras la chica lo sostenía, aquel hombre tomaba un cuchillo y con horror pude ver cómo empezaba a cortarle la garganta, esto sin piedad alguna. La pobre criatura indefensa al principio de sentir el cuchillo en su garganta, soltó un grito desgarrador que me partió el alma en 1000 pedazos. Estaba devastado de estar viendo aquella horrible atrocidad. Solo hice por voltear a un lado y dejar de observar aquella nefasta escena que jamás podré olvidar, lo más cruel que había visto hasta ese momento. Solo escuchaba cómo aquella criatura daba sus últimos suspiros, ahogándose con su propia sangre. Mi amigo miraba todo con normalidad. Ni qué decir de esas dos personas que habían hecho aquel acto sin piedad. Pasaron unos minutos. La pobre criatura dejó de existir. Ya fallecido su pequeño cuerpo ahí tendido en la mesa. Aquel hombre entonces nos ordenó que nos acercáramos, que yo sería testigo de mi primer banquete,
dicho así por él mismo, sin piedad alguna y como si se tratase de un pequeño animal. Vi cómo empezaban a partir al recién fallecido, quedando así abierto y expuesto su corazón. La chica lo tomó con sus manos y lo arrancó del cuerpo. Me quedé sin saber qué hacer cuando vi que éste empezó a lamer y a morder el pequeño órgano, tomando con sus dientes un pequeño trozo de este. Después se lo pasó a mi amigo, que con total tranquilidad imitó por hacer lo mismo. Sabía que sería mi turno ahora. Por dentro me sentía destrozado por estar en ese momento y ser parte de tan terrible acto, pero mis ganas y desesperación por ver cómo se encontraba mi familia pudieron más en aquel momento. Con terror, asco y bastante tristeza dentro de mi ser, tomé aquel pequeño corazón y sin pensarlo, a la primera le di un pequeño mordisco. Cerré los ojos, tratando de no respirar para que no sintiera el sabor y así poder tragarlo rápido. Al hacerlo sentí un raro alivio como jamás había sentido en mi vida. Pese a estar convencido y consciente del acto tan atroz como despiadado del que estaba siendo cómplice, sentía dentro de mí una extraña sensación de placer conmigo mismo. Volteo en ese momento a ver a ese hombre que con una sonrisa enorme me decía: «Muy bien, hijo, ya estás adentro con nosotros. Eres formalmente uno de mis protegidos». La chica empezó a tener como ataques de ansiedad. Se empezó a mover en una forma lasciva alrededor de aquella persona. Aquel hombre tomó lo que quedaba del pequeño corazón y se lo comió de un solo bocado. Parecía disfrutar mucho de aquello. La chica se retiró de inmediato hacia otro cuarto, mientras que yo y mi amigo nos quedábamos ahí, mirando cómo ese hombre nos decía que era todo por hoy, que nos podíamos retirar y que nos esperaba mañana. Nos retiramos de aquel lugar dirigiéndonos cada uno para nuestra casa. En el camino le comenté a mi amigo que si todo lo que habíamos vivido lo hacían con frecuencia o que si había sido algún tipo de ritual para darme la bienvenida. Y en efecto, me dijo que todo era normal. También le pregunté que de quién había sido aquella criatura sacrificada, a lo que me dijo que de entre toda esa secta había mujeres que ellas mismas estaban de acuerdo en embarazarse y al dar a luz, entregar a sus hijos a esta secta a cambio de dinero, drogas y alojamiento que aquel señor con gusto les brindaba. Me parecía una locura, algo aberrante e inverosímil, que existieran mujeres que dieran a sus criaturas para ser sacrificadas, cosas que con el tiempo me iría dando cuenta que eso no era nada en comparación a lo que esas personas podían llegar a hacer por dinero y por tener protección de seres de obscuridad que según ellos les brindaban, además de salud y más tiempo de vida. Me despedí de mi amigo y quedamos de vernos temprano para seguir con todo aquello. Llegué a mi casa, entrando directamente al cuarto donde se encontraban mis papás. Al verlos me preguntaron que de dónde venía, que dónde había estado todo el día, respondiéndoles que había salido a buscar trabajo y que por suerte había encontrado uno muy cerca, que a partir de mañana me mantendría bastante ocupado. Me dijeron que de qué trabajo se trataba. Solo les respondí que cuidando animales con un conocido. Me retiré a mi cuarto y empecé a buscar la ropa para darme un baño. Todavía no me dejaban de dar vueltas en la cabeza toda la serie de cosas que había vivido ese día. Me sentía una basura de persona por haber sido partícipe de aquella atrocidad, pero en el fondo, no sé por qué, sentía algo de tranquilidad, como si algo muy dentro de mí me dijera que todo estaría bien. Me adentré al baño dejando que el agua calmara mis pensamientos. Me terminé de bañar, quedándome profundamente dormido. Al despertar muy temprano me dirigí al lugar donde nos habíamos quedado de ver, mi amigo y yo, para seguir con aquello del trabajo. Lo único que quería era seguir y ver llegar el día de recibir mi primer pago. Me causaba intriga saber lo que debía de hacer para poder ganármelo. Fuera lo que fuera, ya quería entrar de lleno a todo eso. Caminamos hacia aquel lugar nuevamente. Íbamos por la orilla de la carretera. A lo lejos iba más gente delante de nosotros. Personas que laboraban en el corte de caña y peones en el monte. Iban a unos 40 metros aproximadamente de nosotros. Noté que ahí habían unos perros echados a la orilla del camino. Al pasar aquellas personas ni siquiera se movieron, por lo que nosotros a la hora de llegar por ahí no le tomamos mucha atención a ellos, ya que se veía que eran perros muy tranquilos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa que a la hora de pasar junto a esos perros, inmediatamente se nos aventaron de manera muy violenta,
como si los hubiéramos pisado o molestado, cosa rara ya que habíamos pasado a una distancia considerable de ellos. Nos ladraron violentamente y parecía como si nos tuvieran un odio tremendo. Hicimos por tomar unas cuantas piedras y aventárselas. De entre el monte salió un señor ya grande que con machete en mano nos dijo con bastantes groserías que nos fuéramos de ahí, o nos la íbamos a ver con él, que con sus perros no se jugaba. Mi amigo enojado le respondió que mejor amarrara a sus animales, ya que ellos nos habían atacado primero. No pasó a más y seguimos nuestro camino. Al llegar a aquella casa, entramos en ella. Ahora había muchas más personas que el día anterior, entre las cuales eran jóvenes y alguna que otra persona mayor. Fuimos directamente al cuarto grande donde se encontraba aquel gran altar. Miré con asombro que allí estaba una pareja de chicos muy jóvenes, todavía si acaso de algunos 17 y 18 años respectivamente. Estaban tomados de la mano y se notaban bastante nerviosos. De un momento a otro se apareció aquella hermosa chica del día anterior. De nueva cuenta traía un bebé consigo en brazos, pero esta vez la criatura estaba dormida y envuelta en una cobija. La chica nos ordenó a mi amigo y a mí que saliéramos del cuarto y pasáramos a la parte de atrás. Así lo hicimos, sin preguntar nada, con algo de asombro. Me percaté que fuera donde había monte, se formaba una escena grotesca y muy macabra. De entre los árboles de algunos troncos secos, había por todos lados animales colgados, pero estos ya en alto grado de descomposición. Había cerdos, gallinas, cabras y alguno que otro perro. En su mayoría eran gallinas y guajolotes negros. Despedían un olor putrefacto insoportable. El piso estaba lleno de cucarachas por todos lados. En medio de aquel patio había una paila, una especie de olla gigante con un contenido líquido negro. De ahí provenía la mayor parte de aquel olor pestilente y putrefacto. Al acercarme y mirar más detenidamente aquella escena, me pude dar cuenta de que ahí en esa paila se podían distinguir pequeñas partes de restos humanos. Pude ver bien claramente pequeños dedos y algunas piernas que parecían ser de humanos también. Estaba todo completamente podrido y lleno de gusanos. Volteo a ver a mi amigo en aquel instante, pero este ya no se encontraba ahí. Se había marchado sin darme cuenta. Adentro en el cuarto grande se empezó a escuchar el fuerte llanto de un bebé. Sabía perfectamente ya lo que ahí estaba por ocurrir. A decir verdad ya no sentía lástima ni piedad por aquel recién nacido. Una extraña sensación de crueldad me consumía. Volví la mirada hacia aquellos animales que estaban colgados y vi que detrás de ellos se venía acercando aquella persona. Se acercó a mí y me dijo que cómo me sentía, que si ya me encontraba más familiarizado con todo aquello, que no me preocupara, que ellos eran mi nueva familia, que me preparara porque esa noche haríamos una ceremonia especial cerca de ese lugar. Se pasó la tarde, solo me dediqué a pensar en todo aquello, dando vueltas dentro de la casa y viendo el entrar como salir de muchas personas. Algunas iban por enfermedad y algunas otras bajo los efectos de alguna posesión y alguno que otro trabajo de brujería. Aunque no me explicaba cómo es que aquella persona curaba esos males, siendo esta del obscuro. No le tomé mucha atención, pero dentro de mí, algo me decía que todo eso lo hacía para sacarle dinero a las personas que inocentemente creían en sus palabras. Se llegó la noche y mi amigo no se apareció en todo ese tiempo. Llegaron un par de camionetas. Se bajaron unas personas las cuales se dirigieron al señor de manera muy cortés y amable. Nos dieron la orden de subir a estas camionetas a mí y a otras personas. Sin decir más tomamos camino, pero no sin antes ponernos unas bolsas de tela en la cabeza, a mí y a las demás personas que íbamos, incluida aquella chica. Por palabras del mismo señor jefe de la dicha secta, nos advirtió que por ningún motivo nos quitáramos aquello que nos cubría la cabeza y que por obvias razones no veíamos nada. Así transcurría el tiempo y solo se escuchaba el ruido del motor y las ruedas por la carretera que de un momento a otro pude percibir cómo habíamos entrado a un camino de terracería. Se escuchaba claramente el golpeteo de las piedras con las llantas. Para esto no tenía idea de cuánto tiempo llevábamos en camino, pero para mí habrían pasado ya un par de horas más o menos. De pronto sentí cómo paró la camioneta. Ya más cerca pude escuchar un gran alboroto, mucha gente platicando y alguno que otro grito. También se escuchaba un tipo de música pero muy rara. Nos quitaron aquellas bolsas de la cabeza logrando ver de inmediato
que ahora estábamos en lo que parecía ser las faldas de un gran cerro. Me bajé de la camioneta y se nos acercaron lo que parecían ser escoltas o vigilantes del lugar. Estos nos dieron la orden de subirnos a unas cuantas cuatrimotos que ahí se encontraban. Recorrimos un pequeño tramo de algunos 5 minutos sobre el monte, aún más cerca de aquel cerro. Ya era de noche, pero seguía sin saber la hora, puesto que nadie llevaba celular y los pocos que llevaban reloj se los quitaron a la hora de recogernos en la casa aquellas personas. Llegamos a un punto del cerro a donde parecía ser una pequeña cueva. No había absolutamente nada de luz, solo un par de candiles que alumbraban la entrada. Ahí afuera había aún más gente. Todos estaban vestidos de traje, en su mayoría de color negro. Solo había hombres y mujeres, y alguno que otro nanito que al parecer fungían como meseros, pero estos se veían muy extraños. Parecía como si tuvieran algún tipo de máscara en forma de cabeza de cerdo. Se me hizo bastante raro ya que estos enanitos caminaban, hablaban y se desenvolvían con gran facilidad y comodidad entre la gente, como si en realidad aquellas máscaras no lo fueran en sí, siendo por el contrario sus propios rostros. A estas alturas a mí ya nada me asustaba. Después de haber visto todo lo que me había tocado, estaba muy tranquilo en ese momento. Yo sabía de antemano que fuese lo que fuese, y con lo que yo me topara en esa noche, estaría inmune a cualquier maldad de aquellas personas. Nos dieron la orden de entrar a esta cueva a mí y a los que venían conmigo. Aparte de las personas que ahí estaban, serían unas 5 más. Pero lo que vi al entrar a esa cueva, créanme, me dejó helado y sin habla. Todo era oscuro cuando entramos en ella. Al fondo se veía un grupo de personas como en una celebración o algo así. Enseguida de nosotros iban los escoltas de aquel lugar, que nos decían que por ningún motivo podíamos voltear a ver con detenimiento a las personas que se encontraban ahí adentro, ni mucho menos volteáramos hacia atrás. Pero se podían escuchar como gritos de mujeres y hombres a nuestras espaldas, así como quejidos de gran dolor que semejaban un gran sufrimiento. A mí solo se me vino a la cabeza que quizás se trataba de alguna riña que se hubiese propiciado en aquel lugar. Llegamos al punto de aquella reunión, donde se encontraba el líder, o al menos así lo consideraba, de la secta que yo conocía. También de entre todas aquellas personas pude distinguir a mi amigo, que andaba de igual forma vestido, de traje negro y muy bien arreglado. Había alrededor de unas 50 personas en aquel lugar, mujeres hermosas muy jóvenes, al igual que hombres jóvenes muy apuestos con una vestimenta bastante elegante. Había una gran mesa larga y ancha con una extensa y variada cantidad de alimentos, al igual que de bebidas de la mejor calidad, muchas de ellas que solo había podido ver en la televisión. Nos ofrecieron asiento en la mesa y posteriormente algo de comer. Nos sentamos y todo parecía ser una celebración normal, común y corriente. El lugar era bastante oscuro, húmedo y frío. Solo se alumbraban un poco con algunas lámparas hechas de madera y trapo que se remojaban en petróleo, pero a mitad de la cueva vi que había un montón de leña con piedras, como si se tratara de que en cualquier momento ahí habría una gran fogata. Traté de dejar de pensar en todo lo raro que ahí había. Decidí poner mi mente en blanco y disfrutar de esos alimentos que en mi vida habría podido imaginar, mucho menos degustar. Dentro también había aquellos meseros enanitos con máscaras de cabezas de cerdo. Al acercarse uno de estos meseros aproveché la oportunidad para pedirle un poco de refresco. Solo asintió con la cabeza diciendo que sí. Al pasar junto a mí hice por tocarle la máscara, pero al verla ya más de cerca, vi algo muy raro en ella. En la parte de sus hombros y del cuello, era como si esa parte de la piel fuera de la misma tonalidad y consistencia que la parte de la cabeza, como si esa máscara abarcara más abajo de su cuerpo. La verdad, y aunque nunca lo comprobé, para mí eso no era una máscara, sino sus caras en forma de cerdos. Yo sentía que esos enanos eran alguna creación o deformidad abominable de todas aquellas personas. No me asusté, pero se me hacía algo extremadamente asqueroso e increíble. Era aberrante llegar a creer que existan fuerzas o acciones sobrehumanas para poder crear ese tipo de seres horripilantes. La fiesta seguía su curso. Bueno, a mi entender aquello era una fiesta.
Pasando los minutos me cuestioné a mí mismo, que quizá nos habrían tapado la cara para que no supiéramos ni recordáramos la ubicación hacia aquel lugar. Obviamente de eso se trataba todo, puesto que de ahí yo jamás había recordado siquiera si ese lugar existía. No sabía ni en qué parte nos encontrábamos. En un momento se me acercó mi amigo a decirme que cómo me la estaba pasando, que disfrutara del momento y de la noche. Cuando le quise contestar, este solo se retiró de mí, ni siquiera se esperó para escucharme. Andaba como ido, como si estuviera drogado o yo no sé qué cosa traía. Cabe mencionar que en las mesas también había pequeñas bolsitas rellenas de un polvo blanco, lo que parecía ser algún tipo de droga. Solo alguna que otra persona de las ahí presentes se acercaban a eso. Pasaban las horas y yo me empecé a tomar unas copas para pasar el rato. Ahí no conocía a nadie prácticamente, solo a mi amigo, pero este solo iba de un lado para otro repartiendo copas entre sus demás conocidos. Al aparecer en escena aquel señor jefe de la secta, con él venían 4 mujeres muy hermosas, las cuales solo traían puesta lo que parecía ser una pijama. Empezó a dar un discurso en un idioma diferente. Todas las personas ahí presentes se quedaron en total silencio mientras este hombre hablaba. Al terminar de decir él esas palabras, mi amigo con otro de los chavos ahí presentes le prendieron fuego a aquel montón de leña, haciéndose rápidamente una llamarada gigantesca, pero no era en color amarillo, rojo, azul como normalmente se nota en una lumbre normal. Esta parecía tener un color blanco, grisáceo, como si las llamas fueran humo. Poco a poco se hacía más grande, hasta el punto de llegar casi a tocar lo más alto de la cueva. Pude notar con mucho asombro y extrañeza que pese a ser una gran llamarada, la cueva se tornó aún más oscura, solo alumbraba alrededor de aquel fuego. De pronto vi como aquellas 4 mujeres se acercaban al fuego, comenzándose a quitar toda la ropa. Se soltaron el pelo y empezaron a bailar alrededor de aquellas llamaradas. Hacían movimientos extraños como contorsionándose de una manera muy salvaje, dándole la vuelta completamente a sus extremidades. Era una escena muy estremecedora. Era como si estas mujeres no tuvieran huesos. Se les notaba una flexibilidad jamás vista en humanos. Esto duró algunos 5 minutos solamente. Enseguida pude ver cómo aquellos pequeños enanos comenzaban a entrar uno a uno por aquel fuego, dando fuertes gritos de cerdo. Uno por uno al entrar aquel fuego se iban desapareciendo. Se me hizo algo muy sorprendente. Las mujeres no dejaban de bailar alrededor de aquello que parecía ser una fogata. Así pasó hasta que entró el último enano. La fogata empezó a disminuir de intensidad poco a poco hasta que quedaron solo las cenizas. Aquellas mujeres volvieron a tomar sus prendas, comenzando a vestirse ahora. No entendía a ciencia cierta lo que eso hubiera significado, pero sabía que quizás habría sido algún tipo de tributo a Satanás, ya que anteriormente había escuchado de ese tipo de ceremonias. El ambiente volvió a la normalidad y la fiesta parecía continuar. Aquel señor se le acercó a todas las personas que estábamos en la mesa, personas de entre las cuales con el tiempo después me enteré que eran gente del gobierno, al igual que de pueblos cercanos, personas muy adineradas y con mucho poder. Ahora ya hablando en español, aquella persona se despidió de todos diciendo que la ceremonia había concluido, que nos veríamos el otro año y que nuestro lazo negro se hacía cada vez más grande y oscuro. Yo no entendía mucho del asunto. La verdad es que no sabía nada de lo que ahí se hablaba ni a lo que se referían. Aquel señor se adelantó y salió primero que nadie de aquella cueva. Mi amigo se me acercó de nuevo diciéndome que por ningún motivo desobedeciera lo que esas personas me dijeran, que allá nos veíamos. Hice lo que me dijo mientras veía cómo toda la gente se iba retirando. Me gustaría mencionar que para la hora de la salida, que aún era de madrugada, se escucharon llegar alguno que otro helicóptero y pequeñas avionetas. Al salir de la cueva vi cómo estaba lleno de gente esperando en cuatrimotos para bajarnos a la parte más inclinada del camino. Les repito, toda esa gente se veía de mucho dinero, de buena clase social, hombres y mujeres muy guapas. Al llegar a donde habíamos dejado la camioneta que nos había llevado, se encontraban, como ya lo había mencionado, varios helicópteros y algunas avionetas. Ni qué decir de bastantes carros de lujo, todos de color negro. A pesar de ser gente con los más bajos y crueles sentimientos, todos se despedían amablemente y muy cordiales,
muy respetuosamente, y a pesar de que yo iba vestido de manera ordinaria, las personas que me saludaron fueron amables conmigo. Ya a la hora de subirnos a la camioneta vi que no éramos los únicos a los que les taparon la cabeza, pues en otros coches de los que ahí se empezaban a retirar, vi como a otro grupo de personas les hacían lo mismo. Me quedé mirando y observando todo alrededor, y les puedo jurar que ese lugar jamás en mi vida lo había visto. Ni la vegetación ni la tierra, todo se me hacía muy extraño y diferente. En aquel cerro por encima de este se empezaban a ver pequeñas bolas de fuego haciendo figuras en el cielo. Se veía claramente cómo subían y bajaban cambiando de intensidad constantemente. Supuse que eso eran brujas, ya algo muy normal e insignificante a esas alturas para mí. Se me acercó una mujer de las que ahí se encontraban y me dijo: «Tú eres de los nuevos, ¿verdad?». «Sí, claro. Si se puede decir que nuevo», le contesté. «Llevo apenas unos días en esto». A lo que ella me respondió: «¿Viste esas mujeres que bailaban en el fuego? Pues míralas, ya andan allá arriba bailando. Se quedaron muy contentas como siempre cada que las visita el jefe». Con esto comprobaba mi teoría de lo que había pasado en aquella cueva. Aquellas hermosas mujeres realmente eran brujas. Se despidió de mí aquella mujer al oído. Al querer voltear a darle la mano, esta ya no estaba. Me dieron la orden de subir a la camioneta y así lo hice. Ya adentro nos volvieron a colocar las bolsas de tela en la cabeza. Me recosté para poder descansar un poco. Había perdido la noción del tiempo. Quizá ya estaba a punto de amanecer. Encendieron el motor y salimos de regreso. Con el movimiento de la camioneta sobre el camino de terracería, me quedé bien dormido. Fue como si me arrullara. Desperté cuando sentí que me movían el brazo. Era mi amigo que me estaba llamando para bajar de la camioneta. Ya habíamos llegado a la casa del señor. Ya era de día. Vi cómo las demás personas que nos acompañaban tomaban camino hacia sus casas ahora. Por su parte, mi amigo y yo solo hicimos por despedirnos. Me dijo que él tenía que hacer unas cosas por su cuenta e iría a otro pueblo cercano a visitar a un pariente. Ya camino a mi casa iba pensando y reflexionando en todo lo que había vivido en tan solo esos pocos días. Me cuestionaba recriminándome si estaría bien o mal todo aquello. Iba a orillas de la carretera. Me metí las manos a la bolsa del pantalón y sentí algo dentro de él. Al meter bien la mano y sentir lo que era, saqué un pequeño trapo, envuelto con un pedazo de hilo manchado de sangre. Al abrirlo vi con asombro y algo de alegría que era un pequeño rollo de billetes de 200 pesos. Al momento no hice nada por contarlo, pues fuera la cantidad que fuera estaría bien agradecido. No sabía cómo ni por quién habría llegado a mi bolsa, solo estaba contento de haberlo encontrado. Sabía perfectamente que si bien era dinero quizás mal habido por obras del mal, estaba convencido de que a mi papá y a mi mamá les serviría de mucho. Pasé por una tienda, ahí compré carne, refresco, pan y algunas sopas para llevar a la casa. Llegué rápidamente, pero cuando entré al terreno donde vivíamos, vi algo que me dejó completamente desconcertado. Había una lona amarrada a las afueras de la casa y había muchas sillas. Tiré las cosas que llevaba. Muy asustado y corriendo entré a la casa para darme cuenta de que mi papá ya había fallecido. Allí estaba mi mamá al pie de su caja llorando desconsoladamente, junto con unas tías y algunos vecinos. No podía creer lo que estaba viendo. Mi papá había fallecido de un día para otro, y ni siquiera me había podido despedir de él. Abracé a mi mamá y le pregunté que qué era lo que había pasado. Solo me respondió entre lágrimas que por la noche había tenido fuertes dolores en el vientre, que le hablaron a los paramédicos, pero que en el transcurso del camino, mi papá ya había fallecido. Esto fue algo que se me hizo completamente extraño. Mi papá estaba enfermo, pero sabía bien que él no iba a fallecer tan rápido. A mi mente se me vino la idea de pensar lo peor. Quizá Dios o el destino me habrían cobrado el haberme querido meter aquellas cosas del mal, pero no me podía explicar el porqué tan rápido de eso. También llegué a pensar que eso habría sido una señal o advertencia para alejarme de todo aquello. Así lo vi, y con total arrepentimiento tiré aquel dinero que me había aparecido en mi bolsa, aunque no estaba completamente seguro de que por mis acciones mi padre había muerto. Reflexioné y me dije convencido que no quería perder también a mi mamá por tonterías mías como esas. Sepultamos a mi papá y jamás volví a visitar aquella casa. Dejé de saber de mi amigo por mucho tiempo.
No pude evitar tener secuelas y represalias por aquellas personas. Muchas veces me daba cuenta cómo me vigilaban afuera de mi casa y camino hacia otro trabajo que después tenía. Por varios meses tuve terribles pesadillas donde soñaba con aquel bebé que lloraba. Soñaba con personas que me cortaban el estómago y sacaban mis intestinos. Soñé muchas veces que a mi mamá la tomaban aquellas personas en aquella cueva y le quitaban la vida frente a mis ojos sin poder hacer nada. Eran sueños casi reales. Despertaba llorando y muy angustiado. Mi mamá corría a ver qué me pasaba, pero yo solo hacía por abrazarla. Sinceramente nunca tuve el valor de contarle todo. A la fecha es algo de lo que nadie sabe, y mucho menos ella. Pienso que si llegara a saber de lo que fui capaz no me lo perdonaría, y quizá también me culparía por la muerte de mi padre. 2 años después de todos estos hechos me di cuenta que a mi amigo lo habían encontrado muerto tirado en un terreno muy lejos de aquí. Lo habían encontrado completamente vacío sin ningún órgano y con notables huellas de tortura. Cuando supe esto me sentí muy triste, ya que él había sido mi amigo desde la infancia, pero estaba seguro de que había hecho bien al haber abandonado aquella secta. Quizá hoy tampoco ya estuviera aquí de haber continuado con todo aquello. Jamás he podido dejar de tener pesadillas y soñar con demonios. En ocasiones son fuertes, pero en otras no tanto. Pero la muerte de mi papá, el saber si por mi causa o no fue que él falleció, es un remordimiento que me atormenta y no le da tranquilidad a mi vida. Quizá ese sea mi castigo por ser cómplice de aquellos actos tan infames en mi vida. Espero que esto les sirva de consejo, anécdota o vivencia a todas aquellas personas, o sobre todo a los jóvenes que escuchan esto. No se dejen llevar por los caminos del dinero fácil, dinero que muchas veces ni siquiera lo llegas a tener, a cambio de tu tranquilidad y la vida de tus seres queridos. Hay muchas otras maneras de salir de los problemas. El satanismo y ese tipo de cosas son de respeto para todas aquellas personas que están metidas en ello, pero hay que pensar muy bien cuando decides meterte a este tipo de sectas o grupos de personas que muchas veces con engaños te involucran en sus actos sádicos, de los cuales no tienes salida jamás en tu vida. Gracias por haber escuchado esta historia. Te quiero invitar a que te suscribas al canal y así puedas seguir escuchando y disfrutando de más historias de terror como esta. Historias de terror 100% reales. A continuación, el día de hoy voy a enviar saludos a todos los siguientes suscriptores. Saludos cordiales para El Viejón Andrade. Igualmente un gran saludo para Miriam Morales Ramírez. Saludos para Ana Ventura y para sus hijas Rosemary, Naomi y Shirley, hasta Los Ángeles, California. Un gran saludo para el grupo de WhatsApp Todos con Fe. Saludos cordiales también para Omar Sánchez hasta el estado de Querétaro. Saludos para Francisco Negrete, para Elisa Negrete y para sus hijos Jacob, Génesis e Isaac. Un gran saludo para Alan Mondaca. Saludos cordiales también hasta Monterrey, Nuevo León para Angélica Costilla. Saludos hasta León, Guanajuato para Juan Soto y para Gabriel Hernández Mendieta. Un gran saludo para Claudia Ivette Terán. Saludos para Sandra Morales. Igualmente para Adi Galindo y para sus hijos Gael, Jimena y Daniel hasta Guadalajara, Jalisco. Un gran saludo hasta Chilpancingo Guerrero para Lucía Juárez. Saludos para Adalberto Tames hasta Utah. Saludos cordiales hasta Tulsa, Oklahoma para Sábana Oborca. Saludos para Brian Yair Martínez y para su esposa Daniela. Saludos para Horacio Jaimes y para los Taqueros de la Luna, para el Negro, para el Chaparro, para el Cela y para Yuyo, hasta Cuernavaca, Morelos. Un gran saludo para Nadia, para Lucho y para Lucha. Saludos cordiales también para Silvia Saldaña Reyes hasta Cancún, Quintana Roo, y para la familia Luna Saldaña. Saludos para la familia Hernández Torres, en especial para Héctor Guillermo León Torres, que fue su cumpleaños en estos días pasados. Un gran saludo y felicitaciones. Saludos cordiales para Alicia Domingo hasta Guatemala. Saludos también para Omar hasta Chihuahua. Un gran saludo para Adrián Rosales y para Olivia Rosales hasta el Estado de México. Un gran saludo para Pony Loco, que va a cumplir 11 años el día 19 de febrero. Un gran saludo y felicitaciones también. Saludos para Marcos Martínez. Un gran saludo para Jesús Arroyo. Saludos para Giovanni Pérez Vázquez. Saludos para Johnny Inés Guzmán Guerrero. Saludos para Rubalcaba 4040 hasta Oklahoma. Saludos para Fer y para Andy. Un gran saludo para Gerardo Nájera.
Saludos para Nareli Villaseñor. Saludos para Bandiux Dulce María Ameca González. Saludos para Gabriel Ramos hasta El Salvador. Igualmente para Jimena, para Gael y para Daniel hasta Guadalajara, Jalisco. Por último, el día de hoy en este video envío un gran saludo para Rocío Carolina Navarro Ornelas. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.